Como ginecólogos tenemos la suerte de asistir a los nacimientos, donde siempre decimos que comienza una nueva vida. La vida de ese bebé ha comenzado mucho antes, ha comenzado 9 meses antes de ese momento. Y nuestro trabajo nos permite ir viendo esa evolución hasta el momento del parto. El desarrollo del ser humano comienza en la fecundación, proceso por el que se fusionan los gametos, el espermatozoide del varón y el ovocito de la mujer en una única célula que se denomina cigoto. El cigoto marca así el inicio del nuevo ser, un ser único e irrepetible que es distinto a cualquier otro. Porque esta célula, aunque no lo veamos, contiene toda la información genética de ese individuo. Nos dice si es un niño, una niña, el color de sus ojos, el de su pelo, en definitiva, todas las características propias de ese individuo. El cigoto a lo largo de los días va a dividirse en 2 células, luego 4, 8, para transformarse poco a poco en lo que denominamos embrión, que después será un feto, después un bebé, un niño, un adolescente, un desarrollo que continúa a lo largo de toda la vida. El desarrollo prenatal se divide en 2 etapas, la fase embrionaria y la fase fetal. La fase embrionaria corresponde a las primeras 8 semanas de vida. De una célula, ese embrión en 2 meses forma ya todos los tejidos, todas las estructuras de su cuerpo y de hecho es perfectamente reconocible. Durante esta etapa se van a formar los distintos órganos. Así, por ejemplo, el día 22 comienza a latir ya el corazón, siendo el encargado de distribuir el oxígeno y el alimento a las distintas partes del embrión para que éste pueda crecer. Durante esta etapa, por ejemplo en la semana 4, ya podemos ver que se ha formado el tubo neural, que será el futuro sistema nervioso de ese bebé, el cerebro y la médula espinal. Asimismo, durante esta semana han empezado ya a formarse las extremidades y se han empezado a desarrollar los distintos órganos en el interior del embrión, el tubo digestivo con sus distintas partes, el sistema respiratorio, el sistema nefrourinario, etc. En la primera ecografía que hacemos a las mujeres cuando acaban de saber que están embarazadas, con un embrión que tiene apenas 3 semanas de vida, algo muy impactante para los padres suele ser que ya se escucha en ese momento el latido cardíaco de su bebé. Es un momento único que los padres no pueden olvidar. A partir de ese momento, ya cuando el bebé tiene 4 semanas de vida, empezamos a ver cómo empiezan a esbozarse lo que luego serán los brazos. Una semana más tarde comenzamos a ver también que se esbozan lo que serán las piernas y en la 6ª semana de vida del embrión ya podemos ver las manitas, empezamos a ver cómo se empiezan a separar los dedos y al final de la 8ª semana de vida embrionaria se percibe perfectamente la forma del embrión con su cabecita, sus pabellones auriculares que se están desarrollando. A partir de ese momento lo que hace es ir aumentando en tamaño, en peso y por supuesto en maduración. Pero al final de estas semanas todos los órganos ya están formados. Cuando explicamos, ¿no?, en la facultad toda la formación de esas estructuras, para entender cómo va a ser el adulto, explicamos, sobre todo nos concentramos en los 2 primeros meses de vida, porque luego ya no hay ningún cambio prácticamente, ¿no? Todo el tracto digestivo, cómo gira, todas las patologías que vamos a ver luego, un posible volvolo intestinal, una posible malformación cardíaca, todo eso se ha formado ya en esos 2 meses, como digo, que son 3 centímetros, ¿no? De este modo, no podemos decir que a lo largo de este desarrollo exista un salto cualitativo que marque el inicio de la vida. El salto es sin duda la fecundación, cuando se fusionan los gametos para originar el nuevo ser.